Buenas, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con física. Vamos a hacer una regresión lineal, ya que están estrechamente relacionadas. Para empezar, vamos a recordar algunos aspectos de la regresión lineal y, bueno, de la regresión en general, tomando en cuenta cuál es el propósito de la regresión. Entonces, hemos revisado y lo vamos a repetir y van a ustedes ver con ejemplos en la literatura cuáles son estos propósitos de usar la regresión, ¿no? Tienen objetivos puntuales el usar este tipo de metodologías de regresión, ¿no? De estadísticas. Una de ellas es predecir, es decir, en base a una serie de variables o una serie de factores que son condicionantes de un cierto desenlace, yo puedo crear un modelo multivariado para que esto me sirva de predecir las probabilidades de que cierta persona con alguna presencia de estas variables pueda desarrollar esta enfermedad. Eso es uno de los objetivos, ¿no? Es predecir. Para hacer modelos, el que más utilizamos nosotros cuando queremos conocer el efecto de terapias o el efecto de factores como factores de riesgo o factores protectores, es esta función de aquí, de ajustar o controlar confusores cuando queremos ver aisladamente el efecto de una variable sobre otra, ¿no? También otro punto interesante que permite la regresión es detectar si existe interacción entre las variables. La interacción es una función en que una tercera variable, a diferencia de la confusión, una tercera variable interviene o cambia el efecto si es cuando está presente y cuando no está presente, ¿no? Eso se llama. Eso se puede demostrar mediante los modelos de regresión. Pero eso no lo hemos tocado, ya que son temas más de epidemiología y no es muy frecuentemente revisado en la literatura. Sí es algo interesante que puede dar como nos puede hacer útil en las regresiones. Cada regresión va a crear, ¿no?, coeficientes de regresión de acuerdo a la cantidad de variables que estén incluidas en esta regresión. Entonces, mínimo tiene que haber una variable predictora o una variable factor, ¿sí? A esa variable se le va a asignar un coeficiente de regresión. ¿Y qué representa esto? Esto representa el cambio, o sea, la cantidad, eso es un valor, en la variable dependiente por cada unidad de incremento en la variable predictora. Y esto se va a repetir en todas las. Lo único que va a cambiar es a qué le llamamos variable predictora, a qué le llamamos variable dependiente. Ahorita vamos a tratar de representar. Esto es clave, cómo se interpretan los coeficientes de regresión. Es la cantidad de variación o de cambio en la variable dependiente, de incremento en la variable predictora. Si hay más de una variable dentro de ese modelo, también podemos decir cuando el resto de niveles del modelo se mantienen constantes, o también se le dice ajustado. Es la magnitud de asociación ajustada. Es decir, que se puede encontrar el efecto de esa variable. Como vemos, al final lo que vamos a hacer es poder predecir los valores de una variable según los valores de otra variable. Y esta predicción es en promedio. Eso no, ¿qué quiere decir esto? Que no es absoluto, es una probabilidad de que esto ocurra. Vamos a ver este ejemplo. Imaginemos estos datos. Tengo cada fila es una observación, de los cuales tienen dos variables o dos características. Una es la característica X y otra es la característica Y. Por ejemplo, este individuo de aquí tiene las dos características, la X y la Y, iguales. Este también las tiene iguales.
este 3.3 tiene X, ese en Y 1.3, y son valores en realidad ejemplares, o sea, que son un ejemplo totalmente arbitrarios para que ustedes entiendan de qué estamos hablando en la regresión. Entonces tenemos acá la variable X y acá la variable Y. Y cada punto de estos es cada sujeto o cada medición que yo he creado. Entonces este representa el primer sujeto, que tenía 1 y 1 y en ambas mediciones. Este sujeto de aquí es este de acá. Este de aquí, es el tercero y así. Este gráfico se le llama un scatter plot, en que se ven una nube de puntos. En el eje X está la variable independiente. La variable. Entonces, lo que hace la regla es tratar de crear matemáticamente una línea recta, una línea de regresión, por una regresión lineal, porque asume que esta es una lineal. Pero cada dato, claro, acá está, esta es por ejemplo, esta es la línea, ¿ya? La línea predictora o la que mejor se ajusta a estos datos. Sin embargo, como ven, por eso que digo en promedio, esta línea dice el promedio de los datos. Si ustedes se fijan, cada dato individual se aleja una cierta cantidad de esta línea. Es cada valor de I se aleja una cierta magnitud de esta línea. Y eso se le llama el error. El error, o qué tanto pueden variar estos valores, o la imprecisión de mi modelo o de mi línea de regresión. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que entender sobre todas las cosas? Es este beta de acá, o la pendiente de esta línea. Esta línea tiene una pendiente. ¿Qué tan empinada es esta línea? Está representado por el valor de beta. Y el valor de beta es el coeficiente de regresión. Y representa por cada unidad adicional en X, ¿qué pasa en Y? Entonces, si yo de 2 a 3, cuando cambio de 2 a 3, ¿qué va a pasar en Y? Va a subir tanta cantidad, ¿no? Porque es positivo. Entonces, hay varios elementos que vamos a interpretar en una regresión. En la lineal hay un coeficiente de correlación que se representa con esta letra R minúscula, que puede ser una correlación de Pearson o de Spearman, que simplemente describe qué tan fuertemente asociadas están estas variables. Luego tenemos el coeficiente beta o el coeficiente de regresión, que ya interpretamos que es la variación en X, es la variación en la variable dependiente por cada unidad de incremento en la variable independiente, y el R cuadrado, que es también otra medida que bota el programa estadístico cuando hacemos regresiones, que es la cantidad de variabilidad que es explicada por esta variable independiente. Veamos a este ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, determinar la asociación entre los grados Celsius y los grados Fahrenheit, y yo me pregunto, ¿qué tan fuerte es la relación lineal entre las temperaturas medidas en Celsius y Fahrenheit? Acá yo puedo ver que en realidad tienen una perfecta correlación. Por eso mi índice de correlación de Pearson, que es el R min, es el mismo. Acuérdense que el ¿ahora sí me escucha mejor? Me había salido que no se escuchaba bien, que no había buen internet. Como les decía, entonces, cada regresión va a tener una determinada R cuadrado. El R cuadrado es esta línea que tan bien predice los valores de I. Entonces, como ven, esta línea no es tan buena como la de Fahrenheit y Celsius, ¿no? En que no había ningún margen de error aquí. Justo caen los valores de I justo en la línea. Por ejemplo, en este caso, el coeficiente de la variable Celsius para predecir Fahrenheit es 1.8. Es decir, por cada una unidad adicional en Celsius, yo subo 1.8 en Fahrenheit.
o sube 1.8 Fahrenheit. En este caso, sí vemos cierta variabilidad. O sea, que esa es la línea de regresión, que es una fuerte asociación. Miren que ya no es 1, ya es 0.95. Quiere decir que es una asociación bastante fuerte, porque los puntos están bastante cerca de esta línea, sin embargo no están exactos como el caso anterior. El R cuadrado ya no es 100%, es 90%. Esto quiere decir que queda un 10% de variabilidad de la altura, esta variable de acá, altura de los edificios, que no puede ser explicada por la cantidad de pisos. Ese es un ejemplo, por ejemplo, que tiene acá como variable X la cantidad de pisos y aquí la altura de los edificios. Obviamente es una relación lineal, es una relación positiva. A mayor pisos, mayor altura de los edificios. Sin embargo, hay algunos que deberían de tener un poquito menos de altura, pero a pesar de que tienen pocos pisos, tienen más de lo normal, quizás porque tienen las alturas de cada piso es más alta. Entonces, no solo se explica por la cantidad de pisos, sino también por la altura de cada piso. Y por eso no da al 100%. Acá seguimos teniendo una relación, en este caso, inversa o negativa. En este caso es distancia que un conductor puede ver y la edad del conductor. En el eje X está la distancia que el conductor puede ver. En el eje X, la edad del conductor. A mayor edad, el conductor puede, o sea, vemos que está disminuyendo su distancia que puede ver. Por eso acá es un coeficiente de regresión negativa y seguimos bajando. Ya arrancamos el 1, ahorita somos en 9, ahorita estamos en 0.8. Indica que sí hay una fuerte asociación, pero que ya estos puntitos ya no están tan cerca de esta línea. El R cuadrado en este caso es 64. ¿Qué quiere decir eso? Que el 64% de la variabilidad de distancia que pueden ver los conductores puede ser explicada por esta variable que se da. Y vemos que no hay ninguna asociación. Vemos que el R, el coeficiente de regresión, es este de aquí, a pesar de que es negativo, pero es tan pequeñito que vemos que esta línea, están todos estos puntos como que aleatoriamente alrededor de esta línea y es muy pequeña en realidad, y probablemente va a salir un P no significativo. Y el R cuadrado también vemos que es pequeñito, es decir, y acá estas variables son, si es que la altura puede predecir la nota, las notas de los alumnos, que obviamente son dos cosas totalmente que no tienen ninguna cosa que ver, ¿no? Vamos a ir a me estoy demorando mucho en el repaso, entonces quiero ir a lo último, el último ejemplo que quería traerles. Hemos revisado esto de la vitamina D, ¿no? Y cómo influye en la función cognitiva. Eso ya lo revisamos algunas clases pasadas, pero ahorita lo vamos a ver en términos de regresión, en regresión lineal. Tenemos dos variables. Una, la variable dependiente, que yo quiero entender porque a veces es alta, porque a veces es baja, que se llama es la función cognitiva, que se está midiendo con un puntaje. Y la vitamina D sérica es también una variable numérica continua, y yo quiero ver, o el objetivo de estos estudios es determinar si esta concentración de vitamina D sérica podría tener una asociación con la función cognitiva. Y acá vemos graficado un scatter plot de la vitamina D con sus unidades, nanomoles por decilitro, y acá en el eje Y vemos la variable dependiente, que es la función cognitiva medido por este puntaje. Y vemos la línea de regresión, es esta rojita, no sé si la logran ver, en que si hay una asociación positiva. Y lo que nos saca este coeficiente, o el cálculo de este coeficiente, es 1.5. Este valor es la variación ¿en quién? En la dependiente, por cada aumento en la predictora, por decir, en la X. Entonces, yo lo podría interpretar como
por cada 10 nanomoles por litro que aumenta la vitamina D, también se encuentra un aumento de 1.5 puntos de este puntaje de función cognitiva. Y esto sí sale estadísticamente significativo, entonces yo podría decir que sí hay una relación o asociación entre la variable vitamina D y la función cognitiva medida por este puntaje. Y como yo digo que tan grande es la asociación, yo digo que por cada 10 nanomoles por litro aumenta la vitamina D, yo podría esperar que aumente en promedio 1.5 puntos de este puntaje. Pero también ustedes recordarán que nosotros en esa clase que revisamos este caso, que también había un confusor, ¿verdad? Porque la que era la variable confusor es una tercera variable que puede estar relacionada a tanto la variable independiente como la variable dependiente. Y en este caso vamos a revisar el efecto de la edad como potencial confusor, variable confusora. Entonces sí, es posible, porque yo ya sé, en función a literatura que yo puedo conocer y la fisiología pues, del envejecimiento, ¿no? Que la edad sí es un factor que va a disminuir la vitamina D y también a mayor edad también encontramos una disminución de la función cognitiva, entonces podría ser un confusor. Por lo tanto, yo tengo una necesidad de ajustar por edad para yo poder ver el efecto aislado de lo que a mí me interesaba, de que era ver la influencia que tiene la vitamina D en la función cognitiva. Y yo me gustaría responder esta pregunta, ¿no? Manteniendo o la edad constante, o también se puede decir independiente de la edad, ¿cuál es el efecto de la vitamina D y la función cognitiva? Entonces, para eso acá es donde entra a tallar la regresión múltiple. Entonces, yo meto el modelo, la edad, pues ya antes tenía la vitamina D, ¿cuánto era el beta o el coeficiente de la vitamina D? Antes era 1.5 y vean, cuando yo puse la edad, ya que pasó con ese coeficiente. Desapareció. Y tengo acá el valor P de que me dice qué tan diferente es este coeficiente de 0. Y me dice que prácticamente no hay diferencias porque vemos que es un P bastante grande, ¿no? Entonces yo, bueno, les había hecho una encuesta, pero ya les dije la respuesta, ¿no? Que cuál es el efecto de la vitamina D en la variable dependiente, que es la función cognitiva, y ya vimos que no hay efecto, porque vean que la variación en puntaje es 0.04 por cada 10 milimoles de aumento en la vitamina D, vemos 0.04 de puntos adicionales, que es casi nada. Entonces, esa asociación que yo había visto antes estaba confundida por esta edad, ¿no? Entonces, entremos ahora a nuestro tema, que es la regresión logística. La regresión logística es un método estadístico para ver cuando tenemos variables dicotómicas dependientes, se utiliza la regresión logística. Por eso es tan famosa en nuestro medio de salud, porque a nosotros los médicos nos gusta tratar de encontrar factores que nos ayuden a identificar quiénes tienen más riesgo o menos de tener un desenlace, por ejemplo, muertos y vivos, o que ingresan a UCI o no, y acá tengo algunos ejemplos de qué cosa es una variable dependiente dicotómica. Pacientes que tienen cierto diagnóstico, si muere o sobrevive en las primeras 24 horas de hospitalizado en UCI, o si el trasplantado es viable o no después de los 30 días. La regresión logística, por eso me he tomado bastante tiempo en repasar esto de regresión logística, es similar a la lineal. Toda la base de todas las regresiones, ya les he dicho que tiene mucha relación con lo que es la regresión lineal, porque ¿en qué se parece? En que queremos ajustar una línea con un intercepto. El intercepto es por dónde pasa la línea, el eje Y, pero eso no tiene tanta interpretación, pero es la forma que se construye la línea.
pero lo que sí especialmente nos interesa es la pendiente de esta línea. Eso es lo que queremos hacer con la regresión, ajustar una línea a los datos que estamos presentando. Pero, sin embargo, como ustedes se imaginarán, ¿cómo podemos trazar una línea cuando los datos son dicotómicos? ¿No? Solo hay dos posibles valores. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que yo quiero determinar si va a llover o no va a llover. Quiero ver la probabilidad de que llueva esta tarde, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo entonces convertir esta probabilidad que llueva hoy a un odds ratio. Supongamos que la probabilidad de que hoy llueva es 80%. ¿Cómo yo llevo esta probabilidad a un odds? El odds, ¿qué cosa era el odds? Era la probabilidad de que ocurra el desenlace con la probabilidad de falla del desenlace, ¿no? Y la relación entre esos dos es el odds ratio, porque odds de que llueva contra el odds de que no llueva, y eso lo hago la relación y lo divido y me sale el odds ratio. Y acá es donde viene en qué consiste la regresión logística, y por eso se llama logística. Este OR, que es el 4 de que llueva, yo le aplico esta función logaritmo natural. Es una función matemática que agarra y eso todas las calculadoras tienen, le aplicas la función del logaritmo natural al 4 y te da este valor. Y esto es lo que modela la regresión logística. No es el OR, no es la probabilidad, no es el valor, es esto, es el logaritmo de los odds de que ocurra el evento. Y esto es lo que se maneja pues en regresión logística. Pero así es como es muy fácil del OR pasar al logaritmo natural, también es muy fácil ir en viceversa. Entonces lo que hace la regresión es que calcula los betas como decir, transformados a este valor logarítmico, y después lo que te hace también es muy fácil regresar los valores a OR. Entonces, de eso se trata la regresión logística. ¿Por qué se usa eso? Porque lo bueno del logaritmo es que es simétrico hacia arriba y hacia abajo, y es infinito. O sea, las probabilidades tienen como límite el 1, y límite superior 1 y límite inferior -1. Y lo que hace el logaritmo es que los vuelve infinitos, los dos extremos. Para eso se hace todo esto. Esta parte matemática es bueno que ustedes la conozcan, pero es una referencia de que todo tiene que ver para que se pueda tener más herramientas de estadísticas matemáticas mejores. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo se trata de un grupo de 100 alumnos. Obviamente es un ejemplo hipotético, de 100 alumnos, en el que me gustaría saber si el número de horas que estudian a la semana está asociado al hecho de que aprueben o no el curso de estadística, ¿no? Y esos son los puntos. ¿Ven qué cosa tan extraña? Pues cómo yo voy a hacer para hacer una regresión cuando son puntos sí o no. Y te das cuenta que hay un 0 en el eje Y, que es mi variable dependiente. Acá hay un 0 y acá hay un 1. Entonces, algunos que estudian mucho aprueban, pero también hay algunos que estudian muchos que desaprueban. Hay otros acá, por este lado, que estudian poquito a la semana, 6 horitas a la semana, que algunos aprueban y otros desaprueban. Entonces, ¿cómo yo hago para tratar de analizar toda esta situación? Lo que hace el programa, o lo que hace la fórmula el programa estadístico, es que divide esta variable de acá, la variable número de horas de estudio de la semana, la divide en unos deciles, o bueno, percentiles. En este caso, deciles es el ejemplo. ¿Qué son deciles? Divide para hacer paquetitos de 10%, ¿no? Donde yo tengo que partir todas estas números para que tenga 10% de personas aquí, 10 aquí, 10 ahí, todos como pedacitos iguales de 10% de personas. Y allí
base a eso es que ajusta la línea. Vamos a tratar de explicar esto para que les quede claro. Entonces yo agarré y dividí todo este número de horas que estudian en deciles. Y el decil más pequeño es los que estudian menos o igual a 7 horas. ¿Y cuántas personas estudian menos o igual a 7 horas? 8. 8 personas estudian menor o igual a 7 horas, de las cuales solo 3 aprueban. ¿Ya? Vamos a ir paso por paso. Entonces, el decil más pequeño de las personas que estudian, sí, estudiaban mínimo 6 y máximo 20 horas a la semana. El decil más pequeño es los que estudian, lo categorizo en este grupo de menos o igual a 7 horas. Ya dijimos que solo 7 de estos 8 aprueban. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de aprobar? Es 3 de 8. La probabilidad de no aprobar es 5 de 8, ¿verdad? Y para sacar el OR en base a estas probabilidades, yo puedo sacar el OR, que es 0.6. Y entonces, eso es lo que representa el OR, esto de acá. El OR es P entre 1 menos P, o sea, la probabilidad de que a mí me interesa, probabilidad de aprobar, entre el complemento de no aprobar. Estos son los odds. Y logaritmo de los odds es esto. En realidad esto no es OR, son odds. Vamos a corregirlo. Es distinto. ¿Ya? Entonces, probabilidad arriba está la probabilidad de aprobar y abajo está la probabilidad de no aprobar. Me da que los otros es 0.6 y lo que hace para modelar, le aplica la fórmula logit o la función logit, que es el logaritmo natural a esto, y me da cuál es el logaritmo natural de 0.6. Si ustedes agarran su calculadora, sale menos 0.51. Entonces, para comprender cómo funcionan estos valores, 0 es que la no asociación. Valores positivos es que es un factor de riesgo y valores negativos es que es un factor protector. ¿Ya? Y esto es lo que está pasando. Entonces, recuerden que el primer paso es crear deciles en esta eje X. Entonces, desde los que estudiaban entre 6 y 7 horas, son todos estos de acá, eran 8 personas. De los 8, 3 aprobaron y 5 no aprobaron. Entonces, ahí yo les calculo probabilidades. Y esas probabilidades las llevo a logarítmico para que tenga ventajas matemáticas. Pero a la larga lo que yo estoy modelando son las probabilidades en este grupito de personas. Dado que yo tengo esta cantidad de estudio en este grupito de personas, ¿cuál es mi probabilidad de aprobar o no aprobar? Y ese es este punto de acá. Ya se convirtieron estos puntos de acá, que antes era así, los convertí en la probabilidad. Todas estas personas, ¿cuál es la probabilidad de que aprueben o no? Pero en el transformado al logaritmo. Y aquí está ese valor. Este era 0.5, menos 0.5. En este grupo de los que estudiaron de 8 a 9 horas, ¿cuántos aprobaron y desaprobaron? Y lo convierto en una probabilidad. En este grupo que estudiaron de 9 a 10 horas, ¿cuánto aprobaron? ¿Cuál era los odds de aprobar versus desaprobar? Y así voy creando todos estos puntitos que representan ya no que sí o no aprobaron, sino es una probabilidad. En cada grupito, en cada intervalo de número de horas, creando subgrupos, cuál era la probabilidad de aprobar en cada uno de ellos. Y este de acá es el ejemplo que hicimos, que era menos 0.51. Es el logaritmo de los odds. Y ahora sí podría trazar una línea. Y esto es lo que hace la regresión logística. Traza una línea
de estos logaritmos de los odds. Y esta línea luego nos da a nosotros, que es lo que nos interesa, es este beta. Ahora también acá, al igual que en la regresión lineal, también tenemos un beta o una pendiente. Si esta pendiente es grande, yo puedo decir que en los cambios en X va a haber un mayor cambio en Y. O sea, mientras más grande es el beta, es que hay mayor efecto en Y por cada cambio en X. En este caso, la variable predictora era horas de sueño. Ay, horas de estudio. Entonces, este beta me dice, recuerda que todavía estamos en logic, no lo he cambiado, no lo he transformado de vuelta a las unidades originales, que era probabilidades. O sea, yo lo que quiero interpretar son probabilidades de aprobar o de desaprobar. Ahorita estamos en logic, como decir, en una moneda distinta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, este beta lo tengo que convertir de regreso a las unidades de odds. ¿Y cómo lo hago? Con una función que es lo opuesto al logaritmo natural, que es el exponencial. ¿No? Y acá está. Simplemente se le aplica el exponencial a los log odds y se me convierte en OR, 27%. Perdón, pero 27% no, es 1.27, es el OR. Y el 27, la unidad es la referencia, entonces yo puedo decir por cada hora adicional de estudio, aumenta las chances de pasar en 27%. Entonces, si ven, entonces así, si podemos revisar, se puede interpretar de la misma manera el coeficiente beta en la regresión logística. Pero este coeficiente, para interpretarlo, necesito convertirlo a odds. Entonces, sin embargo, acá, para seguir utilizando las ventajas de utilizar una regresión logística, la idea es introducir otras variables. Por ejemplo, el género femenino. ¿Qué pasaría? Independientemente del género, ¿las horas de estudio influyen? Vamos a ver qué pasa con este OR. Entonces, en esta nueva regresión, bajó un poquito este índice o este OR de horas de estudio a la semana, pero sigue siendo estadísticamente significativo. ¿Y cómo yo pues interpreto esto de género femenino? Recuerden que cuando vemos una variable numérica discreta o dicotómica como predictora, uno está catalogado como el grupo de referencia y otro como el grupo que tiene la característica. En este caso, este beta o este OR es del género femenino en comparación a quién? Al de referencia. ¿Y cuál es el de referencia? El masculino. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Las chances de aprobar son 4.18 veces más altas en las mujeres en comparación a los hombres. Y eso es real, por si acaso. O sea, las mujeres sí tienen más chances de aprobar que los hombres en la educación no secundaria, sino de universitaria temprana en Estados Unidos. Independiente a las horas de estudio, porque las dos variables están en el mismo modelo. Sin embargo, como habíamos revisado en la primera parte de la regresión lineal, esta línea no predice al 100% lo que va a pasar con aprobar o desaprobar. Hay un margen de error, es decir, cada uno de esos puntos no está exactamente encima de la línea, sino están aproximados, por eso es en promedio. Entonces, ¿qué es importante? Revisar cuál es el error o el análisis de los residuales y de los errores de esta fórmula que hemos creado, este modelo que hemos creado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el ID1, o sea, la primera persona del estudio estudiaba 6 horas a la semana y era masculino.
Por eso ven acá el 0. Entonces, según mi fórmula que sacó este modelo de regresión, su probabilidad de pasar era 0.24. Acá, con este modelo, yo predijo que según este comportamiento de 6 horas a la semana y que sea hombre, varón, él debería de tener 0.4 probabilidades de pasar. Pero este no tenía, acuérdense que esta variable no es en 24. Este niño o este participante del estudio o pasó o no pasó, es una variable dicotómica. Entonces, vemos que hay un error acá. Acá dice que sobreestimó las probabilidades de pasar de él. En este, que sí pasó, también tiene la misma probabilidad porque tiene el mismo comportamiento de estas dos variables. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? De que a pesar de que en ellos algunos pasan, otros no pasan, unos no pasan, no pasa, usted sí pasó, todos ellos tienen, según el modelo, las mismas probabilidades de pasar. Por eso es que existe un error. Este, por ejemplo, pasó y tenía 0.26 y así. Entonces, recuerden que esto es en promedio, o sea, esto es lo que vamos a interpretar de los modelos multivariados y cuando queremos hacer predicciones, sobre todo eso tiene que ver cuando nuestra intención es hacer predicciones. Tenemos que considerar cuál es nuestra magnitud de error, nuestro intervalo de error. Ustedes conocen que existen reglas de decisión clínica que ayudan, por ejemplo, a estimar la probabilidad de que en los próximos 5 años tengas un infarto al miocardio en base a una serie de variables. Si tienes presión de tanto cantidad de colesterol, sobrepeso y una serie de variables, te dice, bueno, la probabilidad de que tengas un infarto de acá 5 años es tanto. Eso es justamente de modelos de este tipo de análisis. Sin embargo, hay un problema muy serio que es cuando nosotros asumimos que la relación es lineal, que va a ir creciendo, cuando en verdad no lo es. Esto es un error que siempre hay que analizarlo. Cuando a ustedes les toque analizar su propia base de datos y se meten un poco a conocer cómo es que se hace este análisis de regresión logística, sabemos que se tiene que hacer un análisis de residuales para poder detectar este tipo de problemas, de errores, en el que no hay una relación lineal de los log odds, ¿no? Porque acá, recuerden que ya acá no está la variable cruda en cruda, sino está en log odds. Y esto es la verdadera relación. ¿Ves? Es una relación un poco en curva. Sí, parece que está asociado positivamente, pero ya cuando estudias demasiado, ya se pierde la probabilidad de pasar. Entonces, estaría acá mal representando esta asociación en estas dos variables. Y para esto hay varias salidas, hay varias opciones analíticas para poder manejar este tipo de problemas. Y lo más común es transformaciones matemáticas. Por ejemplo, otro problema es algo que ya habíamos comentado. Si la prevalencia del desenlace es más de 10%, el OR tiende a sobreestimar la asociación. ¿Ya? Porque nosotros queremos es referirnos al RR. Voy a pasar a uno de nuestros artículos. Prefiero revisar estos artículos. Les he traído acá unos artículos de COVID. A ver si está de moda este tema. Veamos acá. Cuando revisamos regresión logística, también tenemos que empezar a recordar, tener a la mano todos los conceptos de OR, tenemos que tener a la mano los conceptos de chi cuadrado, porque como recordamos, todos estos métodos son para analizar variables. ¿De qué tipo? De tipo dicotómicas a cualitativas o categóricas. Entonces, todo esto tiene que ver.
acá vemos el título, son características de evolución clínica y factores asociados a la mortalidad en UCI. Vamos a ver que el objetivo de este estudio es describir las características clínicas y la evolución de los pacientes ingresados en UCI y determinar los factores de riesgo de la mortalidad de estos pacientes. A mí lo que me interesa el día de hoy es revisar este objetivo de factores de riesgo de mortalidad. Es un estudio prospectivo, multicéntrico y de cohorte. Incluyó los pacientes críticos, todos tenían COVID, en 30 unidades de cuidados intensivos de estos dos lugares, esos dos países, y se incluyó a los pacientes consecutivos desde tal a tal fecha, si habían fallecido o habían recibido el alta de UCI. O sea, obviamente querían ver cuántos habían fallecido y cuántos habían salido de alta de la UCI. Por eso incluyeron ambos outcomes. ¿Qué es lo que se reportó? Y bla, bla, no dice mucho. Vamos a ver la tabla. La tabla de... la primera tabla 1, que recuerden, la tabla 1, nosotros esperamos ver el contexto, quiénes son, queremos conocer cómo son estos pacientes que ingresaron al estudio. Primero vemos que en total fueron 663 pacientes, de los cuales, ¿cuántos supervivientes y cuántos fallecidos? Esto es un desenlace frecuente o infrecuente. Si tomamos como punto de corte el 10%. Definitivamente es un desenlace más frecuente que el 10%, porque si habían 663 y murieron 203, tenemos aquí una clara frecuencia de desenlace de 20% más incluso, ¿no? Entonces, ¿qué problema podría haber acá? Que los ORs sobreestimen el riesgo real de las variables o la asociación real entre las variables. Y vemos de qué se trata. La edad en los sobrevivientes y los no sobrevivientes, mujeres, ¿cuántas eran de sexo femenino? 33%. La edad, vamos a ver, el promedio era 64 años, este era el rango. El índice de masa corporal, 28 de IMC en promedio. Hipertensión, ¿cuántos tenían hipertensión? 49%, diabetes 22%, insuficiencia cardíaca crónica muy poquitos, y bueno, acá tenemos todas las comorbilidades. Terapias farmacológicas, cronología, días desde el inicio de síntomas hasta el ingreso hospitalario, eran 7 días, o hasta el ingreso en UCI, 9 días. ¿Qué síntomas tenían? Acá los tenemos todos, y escalas de tipo de severidad de enfermedad, signos vitales y gasometría arterial. Eso es como acá estamos en la primera columna viendo el total. Pero a nosotros lo que nos interesa, como queremos ver factores asociados a la mortalidad, queremos ver en qué otras cosas se diferencian estos pacientes, o sea, los sobrevivientes de los no sobrevivientes, para ver si identificamos algunos factores. Vemos que la edad en años, 62 eran los que sobrevivían, eran menos viejos o tenían una edad más joven que los no sobrevivientes, que tenían 68 años en promedio. Yo digo en promedio, pero en realidad no estamos seguros si usaron promedios o mediana o rango intercuartílico, o sea, no es el promedio, son medianas, ¿no? Porque seguro no sería una redistribución normal. Y esta comparación de medianas, ¿con qué prueba va a ser? Si ya me dicen que está comparando medianas, es con la prueba Udemann-Whitney. Y esa prueba Udemann-Whitney, de prueba no paramétrica de comparación de medianas, me dice que el valor P es bastante pequeño. Es muy, muy pequeño.
Por lo tanto, yo puedo concluir que estas dos edades son diferentes. ¿Y quiénes tienen más edad? Los no sobrevivientes. Es estadísticamente significativa el que la edad en los no sobrevivientes o en los fallecidos es mayor que en los que sí sobreviven, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podríamos ver acá? Como es un N grande, fíjense, es un N bastante grande, no tenemos el problema, este problema de la falta de poder estadístico. ¿Qué quería decir esa falta de poder estadístico? Que yo veo acá que no hay un P significativo, cuando en realidad, o sea, ese falso alarma, que no sonó la alarma, ¿no? Que acá no hay alarma, pero sí hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, esta me llama la atención, no sé a ustedes, el índice de masa corporal, porque nosotros habíamos estado escuchando que el índice de masa corporal es un factor de riesgo para la muerte, ¿verdad? Entonces ven acá que a pesar de tener un número grande de personas, es decir, es poco probable estar cometiendo error tipo 2, fíjense la mediana de IMC en los supervivientes, 28.6, y en los no supervivientes. Quizás entonces nosotros hemos aprendido ahorita, con lo de COVID, que el IMC es un factor de riesgo para entrar a UCI, pero una vez que entras a UCI, porque acuérdense que todos ellos han entrado a UCI, una vez que entras a UCI ya no es un problema. Según este análisis bivariado, porque estamos viendo dos variables, sobrevida y índice de masa corporal. Y vemos acá que nos sale un P no estadísticamente significativo. Es decir, que nos dice que esta mediana de IMC en los supervivientes y en los no supervivientes es similar. Se ve evidentemente que es similar, son menos de un poquito de diferencia, entonces es interesante, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos ver? Bueno, hipertensión sí encontraron asociación, ¿no? Vemos que en los fallecidos hay 10% más de hipertensión que en los no fallecidos. ¿Te das cuenta? Y entonces es difícil identificar los factores aisladamente, porque como ustedes pueden imaginar, es difícil aislar el efecto de hipertensión solo y diabetes solo, porque ambos van de la mano, o diabetes e índice de masa corporal. Entonces, justamente este es un escenario perfecto para aplicar una regresión multivariada. ¿Una regresión de qué tipo? Logística. ¿Por qué? Porque mi outcome, mi variable dependiente, mi variable desenlace es dicotómica. Cuando yo tengo una variable dicotómica, yo utilizo una regresión logística. Hay otras alternativas, pero la más conocida, porque nos encanta a nosotros hablar de OR, es la logística. Por eso es que es tan famosa la regresión logística, porque se extrae inmediatamente de los coeficientes, que es los ORs. Entonces es muy práctica. Otra cosa que me interesa, por ejemplo, es revisar esto lo de los días y dice que no hay diferencias. Hasta el ingreso, ambos se comportaron igual, o sea, no hay asociación ahí. Sí tiene que haber diferencias en esto de las escalas, ¿no? Y acá, como acá lo vemos, inmensamente pequeño, miren el menos 15 allá arriba. El puntaje Apache promedio, o bueno, mediana del puntaje Apache en los que sí sobrevivían es 11, y muy grande, mucho más grande los que fallecían. Y es estadísticamente altamente significativo. Y el SOFA también, que habla de la falla multiorgánica, el puntaje en los sobrevivientes era 4 y en los... Ojo que nos hemos saltado la parte de metodología porque ya estoy confiando de que ya están ustedes más pendiente de eso, porque siempre recuerden que como estamos buscando asociación, es muy crítico ver la metodología y que lo han medido adecuadamente. Pero vamos a lo que nos interesa a nosotros, que es, miren acá qué bonito, qué interesante, podríamos analizar cada uno de estos hallazgos de laboratorio al ingreso y ver si es que alguno se relaciona con la mortalidad. Y yo recuerdo que por ahí este de acá estaba relacionado, el dímero D también estaba relacionado. ¿Y cuál era? Este también está relacionado, ¿no? Y están ahí relacionados, pero como hay muchas variables, a mí sí me interesaría ver cuál es la que está más fuertemente asociado y entender un poco cómo es que se interrelacionan estas variables. Y justamente para eso sirve la regresión. Yo podría calcular, antes de ir a la regresión logística multivariada, yo podría calcular para cada una de estas variables el OR.
pero haciéndolo dicotómico, ¿no? Y así ver cómo cambia a otro OR. ¿Ves? Por eso, fíjense, para construir un OR yo tengo que transformar mi variable numérica en una dicotómica o en rangos, ¿no? Para yo poder comparar. Veamos. Factores de riesgo asociados a la mortalidad, regresión logística multivariable. ¿Cuántos murieron? 270. Acá vamos a ver. Se presentan dos modelos de regresión logística. El primero de ellos es usando, fíjense que hay dos, ¿no? Hay dos modelos, vamos a ver. El primero, usando los factores predictivos del ingreso en UCI. Y el segundo es utilizando las complicaciones como factores predictivos. Qué interesante, ¿no? Claro, porque temporalmente es distinto, ¿no? Si yo agarro una complicación, ya no lo puedo usar como predictivo porque ya está dándose la patología, pues no es que arrancó así, sino puede ser una consecuencia. Entonces, por eso acá lo separan, ¿no? Lo separa. Este es un modelo, acá arriba, y acá arriba hay otro modelo. ¿No? ¿Y qué cosa entra en el modelo? Fíjense que como tienen mucha data, muchos pacientes pueden ingresar, miren todas estas variables que han ingresado, todas al mismo tiempo. O sea, todas están adentro del modelo, porque tienen bastante data. Y vemos aquí, ¿se acuerdan que la edad salía que no era estadísticamente significativa arriba, en el bivariado? Pues aquí dice que por cada edad adicional aumenta el riesgo 5% de morir, 5.4%, y esto sí es estadísticamente significativo. Claro, por ahí que un añito de edad no suena mucho, pero si sumamos 10, ya yo le diría, voy sumando esos 5%, ¿no? Por cada 10 años de aumento de edad, ¿qué va a pasar con mi OR o mi riesgo de morir? Va a aumentar el 50%, ¿no? Es distinto. Por eso es muy bueno analizar variables de tipo numéricas, de esta manera, dejándolas numéricas. Si bien tenemos que hacer unas transformaciones para interpretarla más prácticamente, pero tienen bastantes ventajas analizarlas matemática, o sea, así en su versión cuantitativa. El SOFA perdió la asociación. Probablemente, yo que conozco, a mí me gusta mucho esto de los scores pronósticos de severidad de enfermedad. Acá tenemos dos scores pronósticos, ¿los ven? Y al ser dos scores pronósticos, probablemente uno es más sensible, tiene más elementos que el otro. El SOFA es muy sencillo para calcular. Tiene que ver con la falla multiorgánica. O sea, cada órgano lo van midiendo. Y el Apache es mucho más complejo. O sea, complejo más de detalle. Entonces, todo lo que tenía efecto SOFA se lo ha quitado el Apache. Entonces, si yo estoy considerando Apache, ya para que no me sirve nada SOFA. Entonces, ajustado por el puntaje Apache, ya el SOFA pierde todo tipo de asociación o influencia en las probabilidades de morir o de sobrevivir, ¿no? ¿Cómo interpretaría el Apache 2? Entonces, como acá vemos el OR 1.50, vamos a interpretar este punto 50. Entonces, acá dice, por cada incremento de 5 puntos, yo espero ver un 50% más de mortalidad o de chances de morir en comparación a 5 puntos menos. Diabetes mellitus salió no significativo, enfermedad renal crónica. ¿Y dónde está nuestra IMC? No entró al modelo, probablemente porque no, carecía de efecto. Podríamos revisar la manera que estrategia ellos utilizaron para construir la regresión. Hay distintas estrategias. La primera es una stepwise o de paso a paso, y yo ir probando cada una de las variables, y la más sencilla, esa es la que hago yo, por ejemplo, se llama stepwise. Hay otra
que es más sencilla, que simplemente tú en el bivariado ves todas las variables que tuvieron un P menor a 0.0 o 0. Tú pones tu corte, ¿no? 0.1, o sea, no 0.1, pero 0.1, o a veces ponen 0.2, entran al modelo por default, o sea, todos de frente. Habría que revisar cómo lo hicieron ellos. En la parte de análisis estadístico debería estar detallado. Pero entonces vean, mira lo que yo les quiero, vean cómo había muchas variables que estaban asociadas y ahorita muchas de ellas han perdido su asociación, ¿no? Y lo bonito de esto es que yo, independientemente a Disney, a la que aparezcan con Disney, independientemente a ello, se me está acabando el internet, la pila de mi teléfono. Independientemente a la Disney, la edad tiene que ver. Eso es lo que nos dice la regresión logística multivariada. Que ajustado por edad o ajustado por el resto de variables o manteniendo todo el resto de las variables constantes, por cada año adicional yo aumento 5% la probabilidad de morir. O las chances de morir, para ser más preciso. Veamos, acá hay una bastante grande, acá hay un OR grande, porque vemos un OR de 2, pero estadísticamente es marginal nada más su asociación, porque vemos que el intervalo que incluye el 1 y la unidad en términos de OR indica la ausencia de asociación. Entonces, la creatinina, por más de que el OR hay una tendencia de que sea de riesgo, que la creatinina es un factor de riesgo, no se ha mostrado que es estadísticamente significativo. Ojo que también hay muchas variables aquí. Me parece que han simplificado el proceso de análisis multivariado, ¿no? Vamos a ver si, ya para terminar, esto es una cuestión de práctica, de interpretar a cada rato los ORs y qué quieren decir. Vamos a ver cómo es que construyeron. Acá está, ¿ves? En el análisis univariante se incluyeron los valores con P inferior a 0.1. ¿No? Todos los que tenían valores de P menor a 0.1 son los que encontraron, los que metieron al análisis multivariado. Acá debería ser multivariante, ¿no? En el análisis multivariante. Y también se excluyeron de este análisis aquellas variables que tenían más del 30% ausentes, de datos ausentes. Entonces, ¿cuáles fueron los factores? Los factores que quedaron al final son, aquí, son edad, Apache 2, creatinina marginal y nada más. Y a mí no me interesan tanto en realidad los de complicaciones porque yo siento de que, bueno, eso ya es parte de la enfermedad. Por acá debe de haber, no hay tromboembolismo pulmonar, ¿no? Accidente cerebrovascular sí hay, no. Y tampoco nos pusieron muchas de las, acá está, incremento del dímero D por cada, tampoco salió significativo. Es que creo que hay demasiadas variables. Pero es interesante este artículo. Vamos a ver las conclusiones. Los pacientes mayores de COVID, o sea, bueno, con puntuaciones Apache 2 más altas al ingreso que desarrollan IRA en los grados 2 o 3 o shock séptico, tuvieron un riesgo de muerte incrementado. Acá están resumiendo todas las variables que fueron de riesgo. O sea, la edad, mayores, con Apache 2 mayores, que desarrollaron IRA en grado 2 o 3 o shock séptico, tuvieron un riesgo de muerte incrementado. La mortalidad en UCI fue del 31%. Muy bien. Podemos hacer un break y después volver a revisar más artículos. O podemos también repasar algunos artículos cuando veamos la siguiente clase, es regresión
de Cox, regresión de Cox, análisis de sobrevida. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor. Vamos entonces a dejar nuestra clase por aquí. Yo creo que voy a programar una clase más para un repaso. O más que repaso, vamos a tocar algunos temas más prácticos en la parte teórica del comienzo. Para esto les voy a enviar las comunicaciones y las respectivas enlaces para que voten y vamos a armar algo simpático para ustedes y que terminen de redondear todo lo aprendido durante este curso. Ya estamos llegando al final de nuestro curso. Me encanta estar aquí con ustedes. Siempre estamos dispuestos a cualquier duda, sugerencia, consulta. Les deseo que tengan una buena tarde y que tengan un buen fin de semana porque ya no nos vemos sino hasta el martes de la semana que viene. Gracias a todos por su participación.